Desde el día de mañana creo que es con el doctor José Gutiérrez, entonces eso ya tienen que coordinar con la representante. Bueno, hoy día Está bien, acabamos doctor. conmigo. Vamos a hablar de alteraciones del equilibrio ácido-base. ¿Cuál es la idea de esta clase? Es obviamente que ustedes conozcan qué es una gasometría arterial, que ustedes aprendan a entender la importancia de conocer estas alteraciones y qué trastornos podemos encontrar en una gasometría arterial. ¿Cuál es la clínica de un paciente con acidosis metabólica y alcalosis metabólica? ¿Cuáles son los valores normales en la gasometría y cómo lo interpretamos? Entonces vamos a empezar hablando un poco de la gasometría arterial. Como su nombre dice, la gasometría arterial obviamente se realiza haciendo una punción en una arteria para obtener sangre arterial, como ven en la imagen. ¿Ya? Sirve para detectar alteraciones metabólicas y respiratorias que puedan comprometer la vida del paciente. Cuando nosotros hablamos de alteraciones ácido-base, nos vamos a referir a partir de ahora, y espero que para siempre en su práctica hospitalaria, de la concentración de protones. ¿Cuáles son los protones? Son los hidrógenos, hidrogeniones también conocidos. Entonces, la concentración de hidrogeniones. El hidrógeno es fundamental para el funcionamiento de sistemas enzimáticos y para la preservación de estructuras proteicas. La concentración de hidrógenos es muy grande, oscila entre 36 a 40 nanomoles por litro. Cada día se generan 70 millones de nanomoles de hidrógeno, ¿ya? Entonces, nosotros cuando hablamos de una cifra tan grande, utilizamos lo que se denomina en matemáticas el logaritmo negativo, es decir, transformamos esa concentración tan grande en un número más pequeño y eso se llama logaritmo, ¿ya? Entonces, el pH es nada más que el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, lo cual nos va a dar una cifra más pequeña que está entre 7.4 más menos 0.5. Ese es el valor normal del pH. Entonces, esto sale, el pH, les repito, sale del logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos, que es muy grande, para convertir a una cifra más pequeña. El pH entonces es 7.4, más o menos 0.5. Ese es un pH normal. ¿Qué es un ácido? Un ácido es una sustancia capaz de donar hidrógenos y una base es una sustancia capaz de aceptar hidrógenos. Creo que esta clase es bien importante. Hay varios ácidos en el organismo. El ácido carbónico, que es muy importante, el ácido clorhídrico, el amoníaco, el ácido fosfórico, ya que si estos pierden un hidrógeno, se va a convertir en una base, bicarbonato, cloro, amoníaco, perdón, este es el amonio, y eh, eh, el fosfato. Este es el ácido fosfórico, ácido carbónico, ¿ya? Este sería el bicarbonato, cloro, amoníaco y fosfato. El ácido, el hidrógeno, al unirse con el bicarbonato, se va a convertir en ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a dividir o se va a diferenciar o se va a desdoblar en dos compuestos importantísimos, el agua y el dióxido de carbono. El ácido más importante es el ácido carbónico, que se representa así. Tal vez lo voy a poner ahora mismo, antes de que me olvide, como un subíndice para que todos ustedes vean.
Muy bien. Cuando se desdoble el ácido carbónico en agua y dióxido de carbono, el dióxido de carbono se eliminará por los pulmones. Esto ya lo sabemos. La constancia entre bicarbonato y dióxido de carbono es necesaria para mantener un pH sanguíneo estable. Esta relación se representa con la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la que tienen en sus pantallas. pH es igual a 6.1 por el logaritmo de la relación bicarbonato CO2 por 0.03. Yo se las presento la fórmula porque creo que es importante en esta clase, pero hasta ahí nos quedamos con la fórmula. La base más importante del organismo es el bicarbonato. Y la concentración para Cochabamba a nuestra altura es de más o menos 24 más o menos 2.000 equivalentes litros. El ion bicarbonato es una base fuerte, se llama base fuerte cuando tiene mucha afinidad por el hidrógeno. Les recuerdo que una base es la sustancia capaz de aceptar hidrógenos. El bicarbonato es una base fuerte porque tiene afinidad importante por los hidrógenos. Conceptos. ¿Qué es acidosis? Es cualquier proceso patológico que aumenta la concentración de protones. Esto quiere decir que aumenta el hidrógeno o la concentración de hidrogeniones, pero va a disminuir al pH porque recuerden que es logaritmo negativo, es lo contrario. Entonces, si sube el pH hay acidosis o si baja el pH hay acidosis. Hemos dicho que el pH normal es 7.4, entonces si baja 7.2, 7.1 es acidosis. Por el contrario, la alcalosis es un proceso patológico que disminuye la concentración de protones. Lo contrario, disminuye la concentración de protones o hidrogeniones y va a subir el pH. Por lo tanto, un pH de 7.5, 7.6 es un pH alcalino. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Hasta estas diapositivas que han servido de introducción. Quisiera, por favor, que me digan. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se escucha bien. Muy bien. ¿Pero han entendido hasta acá? ¿Han entendido? Bueno, Sí, doctor. hasta allá espero que sí. Bueno, ahora, ¿a qué pacientes les vamos a solicitar una gasometría arterial? No es un examen de rutina, no se les solicita a todos, pero ¿a quiénes? Entonces, se solicita para detectar en pacientes anormalidades del equilibrio ácido-base y del intercambio gaseoso, en pacientes críticamente enfermos, pacientes que están en terapia, que estén con insuficiencia respiratoria aguda o crónica, con alteración de la función renal, con intoxicaciones por alguna sustancia o con alteración del estado de conciencia. Nosotros, cuando nos referimos solamente al aumento de la concentración de hidrogeniones, hablamos de acidemia, y cuando nos referimos solamente a la disminución de la concentración de hidrogeniones o protones, es alcalemia. Pero cuando hay un proceso patológico que lleva o tiende a elevar o disminuir esta concentración, se llama acidosis o alcalosis. De tal manera que existen 4 alteraciones que son vitales que conozcamos. Si aumenta la PCO2, se llama acidosis respiratoria. Si disminuye la PCO2, se llama alcalosis respiratoria. Si disminuye el bicarbonato, se llama acidosis metabólica, pero si aumenta el bicarbonato, se llama alcalosis metabólica. Por favor, quiero que esto esté claro. Para mantener el organismo en homeostasis o en equilibrio, es importante que hayan 3 procesos. 1, tamponamiento intra y extracelular, que se denominan sistemas tampón. Ahora les explico. 2, compensación respiratoria a la alteración primaria. Y 3, excreción renal de ácidos para regular el bicarbonato plasmático.
En otras palabras, necesitamos de sustancias que sean amortiguadoras o tampón, necesitamos de buenos pulmones y necesitamos de buenos riñones para mantener en equilibrio el organismo. La concentración de hidrógeno es constante gracias a los sistemas buffer o sistemas tampón o sistemas amortiguadores, ¿ya? ¿Cuáles son estos? Los más frecuentes, intracelulares, las proteínas, la hemoglobina, el fosfato, el bicarbonato en el hueso. Y extracelulares, el más importante definitivamente es el bicarbonato y el ácido carbónico, porque son las sustancias que más fácilmente van a donar o van a aceptar hidrógenos. De estos dos, el principal es el bicarbonato, sin lugar a dudas. El objetivo de estos sistemas buffer es mantener el hidrógeno en una concentración normal de 40 nanomoles litro. ¿Cómo es la regulación respiratoria, estimados estudiantes? Existen los quimiorreceptores de iones hidrógeno en el bulbo raquídeo, aorta y en bifurcación de las carótidas. ¿Qué hacen estos receptores o quimiorreceptores? Detectan pequeños cambios de la concentración de hidrogeniones y responden variando la intensidad de la ventilación. Un aumento en la concentración de hidrogeniones determina un aumento en la actividad ventilatoria. O sea, ese hidrógeno que está elevado se va a regular aumentando la actividad ventilatoria. El paciente va a respirar más y respirando más eliminará CO2. Eliminando CO2 va a bajar el ácido carbónico y por lo tanto va a aumentar el pH. ¿Está bien? Creo que esto es importante. No es fácil de entender. Les digo que para mí ha sido, después de leer 20 veces, lo he definido. En otras palabras, si aumenta el hidrógeno, va a haber más ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a desglosar, y hemos dicho, en agua y CO2. El CO2, al perderse, hará que disminuya la concentración de ácido carbónico y disminuya la acidosis. Por eso, cuando tenemos una acidosis, parte de la compensación es eliminar más CO2. Por el contrario, si disminuye la concentración de hidrogeniones, disminuye la actividad ventilatoria, es decir, el individuo respirará más lento. Por lo tanto, aumenta el ácido carbónico y disminuye el pH. Creo que eso está claro, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar del tercer mecanismo de regulación, que es la regulación renal de hidrógeno. ¿Cuál es la función principal del riñón? Es reabsorber bicarbonato, excretar hidrógenos a través de la unión a un buffer urinario o la formación de amonio. A ver, quiero que me entiendan bien. Nosotros para regular la concentración de hidrógenos en el organismo, hacemos que el riñón, no hacemos, sino el riñón hace dos cosas. Reabsorbe bicarbonato y va a excretar hidrógeno. ¿Cómo va a excretar hidrógeno? Uniendo el hidrógeno a los buffers urinarios, que son el fosfato. Captando un hidrógeno se convertirá en ácido fosfórico y este ácido fosfórico se eliminará por el riñón. A esto llamamos acidez titulable, porque podemos titular, ¿ya? Y otra forma de eliminar hidrógeno es que el amoníaco NH3 gane un hidrógeno y se convierte en amonio y el amonio se elimina por el riñón. Entonces son dos formas de eliminar hidrógeno. La excreción ácida neta es la acidez titulable más el amonio menos el bicarbonato reabsorbido. Por cada ion de hidrógeno excretado se genera un ion de bicarbonato en el plasma gracias a la acción de la anhidrasa carbónica. Entonces, si ustedes están atentos, síganme. Pero si hay alguna duda aquí, por favor pregunten, porque el objetivo de esta clase es que ustedes entiendan. Esas son las clases más complejas de medicina.
Entonces quisiera que pregunten si hay alguna duda. Atiendan, por favor. Más bien díganme, yo no puedo ver, yo solo veo la presentación en este momento. Díganme cuánta gente está en la clase. 21 personas, doctor. Bueno, son 21 personas que se van a ver beneficiadas de esta clase, pero quisiera exhortar a esas 21 personas que pregunten y que entiendan. Si no entienden, no me hago problema en repetir 20 veces, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos de reabsorción de bicarbonato? Hemos dicho la anidrasa carbónica. Esa es en inglés está carbonic anhydrase, ¿ya? Ese es mi inglés. ¿Qué hace? Se filtra bicarbonato por el riñón, se une a un hidrógeno y se convierte en ácido carbónico. En la luz tubular, el ácido carbónico se desdobla gracias a la anhidrasa carbónica en CO2 y en agua. Esto es importante porque tanto el CO2 y el agua se pasan como por su casa por las membranas celulares, ¿ya? Una vez que ha ingresado el agua a la célula, fíjense que aquí hay otro mecanismo de contratransporte entre el hidrógeno y el sodio. Este es el túbulo proximal. El agua se va a desdoblar en CO2 y un ion hidroxilo, que gracias nuevamente a la anhidrasa carbónica, pero intracelular, lo va a convertir en bicarbonato. O sea que se desdoblan, ingresan a la célula y la anhidrasa carbónica vuelve a convertir a las sustancias desdobladas en bicarbonato. Es decir, el bicarbonato no puede entrar directamente a la célula. El bicarbonato con cotransporte, que es bicarbonato con sodio, bicarbonato de sodio, ingresan a la circulación sanguínea y se reabsorbe bicarbonato. Aquí tenemos el túbulo colector, donde tenemos esta célula, que es la célula que gracias a una ATPasa elimina hidrógeno. Entonces en los túbulos, los túbulos tienen un sistema de recirculación, ¿no es cierto? Siempre va a haber hidrógeno para unirse al bicarbonato. Esto es lo que hemos denominado acidez titulable, que es convertir el fosfato en ácido fosfórico. Entonces el fosfato que es secretado se une al hidrógeno, se forma ácido fosfórico, ¿ya? Y el ácido fosfórico no se reabsorbe y se elimina por riñón. Esta es la formación de amonio. El amoníaco se une a un hidrógeno y el hidrógeno que está otra vez en los túbulos, se convierte en amonio y el amonio se elimina por riñón. ¿Ya? Entonces, esto creo que es muy, muy importante. Los pacientes con un desorden ácido-base tienen que compensarse. Entonces, esto es bien interesante, bien bonito. Cuando hay desórdenes respiratorios, alcalosis o acidosis, los riñones modifican el bicarbonato sérico para retornar el pH a la normalidad. Y lo contrario, cuando hay un desorden metabólico, los pulmones alteran la PCO2 para retornar el pH a la normalidad. Ambos órganos están encargados de regular el ácido base. Esta es una gasometría arterial. Es mi gasometría arterial, ya me la hice hace unos 10 años. La pongo como ejemplo para que vean cuál es un valor normal de un paciente a la altura de Cochabamba, Bolivia. pH normal, 7,4, PCO2 26, normales de 25,35. El bicarbonato 22, hemos dicho 24 más menos 2. El exceso de bases menos 4,8, la saturación de oxígeno 95. ¿Ya? El equilibrio ácido-básico puede alterarse por dos tipos de mecanismos fundamentales. Cambios en la función respiratoria con aumento de la disminución de la PCO2 y por lo tanto aumenta el ácido carbónico. ¿Qué puede pasar? Hay alguna alteración en los pulmones. O cambios en la concentración plasmática de hidrogeniones por alteraciones no respiratorias
las que vamos a denominar metabólicas y esas las vamos a denominar respiratorias. De aquí salen la alcalosis y acidosis respiratoria y la alcalosis o acidosis metabólica. Si disminuye el bicarbonato, disminuye el pH. Ya sabemos el por qué, ¿no es cierto? Si disminuye el bicarbonato, va a haber acidosis que se representa como un pH bajo. Esto es así. Si por el contrario aumenta el bicarbonato, aumentará el pH. En la acidosis respiratoria aumenta la PCO2, disminuye el pH. Ya es con las flechas al revés. Antes era con las flechas en el mismo sentido. Entonces, repito, en la acidosis metabólica, baja pH, baja bicarbonato. En la alcalosis metabólica sucede lo contrario. Sube pH, sube bicarbonato. En la acidosis respiratoria las flechas se invierten. Baja el pH y debe subir la CO2. En la acidosis respiratoria hay acúmulo de CO2. Y en la alcalosis respiratoria aumenta el pH, pero baja la CO2. Estos conceptos son importantes. ¿Qué es el anion gap? El intervalo aniónico representa los aniones no medidos habitualmente, ya les voy a explicar. El osmol gap diferencia la osmolaridad entre la que medimos y la que calcula la máquina. Y la carga neta urinaria es la medición indirecta de la excreción de amonio. Bueno, vamos a hablar del anion gap. El anion gap es la diferencia entre las concentraciones positivas, sodio, menos las negativas, bicarbonato más cloro, ambos son negativos. El valor normal de este anion gap o hueco aniónico, que son sustancias que no medimos habitualmente, por eso hay un valor, es de más o menos 12 más menos 4, o sea que puede ser desde 8, 9 hasta 15, ¿ya? Sirve para clasificar las acidosis metabólicas en anion gap aumentado y en anion gap normal. La carga neta urinaria es importante porque nos mide los aniones no medibles más el cloro, o sea, los negativos, que tienen que ser iguales a los cationes no medibles. Representa al amonio urinario, se piden electrolitos en orina, sodio, potasio y cloro. Si la carga neta urinaria es positiva, el cloro es mayor al sodio más el potasio porque faltaría el amonio que es positivo para igualar a la carga negativa. ¿Lo ve? Esto quiere decir que si el cloro es elevado en orina, se están perdiendo los ácidos por el intestino, probablemente. ¿Ya? Pero si al contrario es negativa y el cloro es menor a la suma de sodio más potasio y aquí falta el amonio, entonces quiere decir que las pérdidas son urinarias. ¿Cómo vamos a identificar un trastorno ácido-base? Estamos frente a una acidosis o una alcalosis. ¿Cómo respondemos a esto? Con el pH. Si el pH es 7,4 para abajo, es acidosis. Si el pH es 7,4 para arriba, es alcalosis. Ahí está respondido. ¿Qué tipo de trastorno ácido-base es? ¿Metabólico o respiratorio? Entonces, si ha bajado el bicarbonato, es acidosis metabólica. Si ha subido la CO2, la presión parcial de oxígeno, de la presión parcial de dióxido de carbono, es respiratorio. El trastorno encontrado tiene una adecuada compensación. En la acidosis metabólica, por cada mil equivalente de descenso del bicarbonato, la PCO2 disminuye en 1,2. Esta es la tabla de las compensaciones. O sea, un trastorno primario tipo acidosis metabólica, donde baja el bicarbonato, se compensará con disminución de la presión parcial de oxígeno, es decir, con una alcalosis respiratoria. La acidosis metabólica se compensa con una alcalosis respiratoria. La alcalosis metabólica, cuando sube el bicarbonato, se compensará con una alcalosis respiratoria. Flechitas hacia arriba. La acidosis respiratoria, que es cuando el trastorno principal es el aumento de PCO2, se compensará con un aumento de bicarbonato, es decir, de una alcalosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria, que es cuando baja la PCO2, se compensará con una disminución del bicarbonato. Aquí hay una tablita de las compensaciones que nosotros tenemos que hacer en los diferentes estadios
La más utilizada es la fórmula de Winter, donde en la acidosis metabólica se multiplica 1.5 constante por el bicarbonato más 8 más menos 2, ¿ya? Bueno, son fórmulas. Vamos a seguir. ¿Cómo identificamos el trastorno ácido-base? Si se trata de una acidosis metabólica, ¿cómo está el anión GAP? Vamos a ver la causa de la acidosis metabólica. Y por último, si existen datos de gravedad, el bicarbonato ha bajado, hay acidosis láctica, no hay compensación. Ya para ir terminando, les voy a mostrar algunas causas de acidosis metabólica. Las causas de acidosis metabólica se dividen con brecha aniónica normal, acidosis hiperclorémica, es decir, cuando las pérdidas son por el intestino o por el riñón. Aquí normalmente esta acidosis metabólica es causada por pérdida de bicarbonato, ya sea por intestino o por riñón, y cuando la brecha aniónica es aumentada, es generalmente porque se ha generado un ácido, una cetoacidosis diabética, una intoxicación por etanol u otros alcoholes, incremento de ácido láctico en hipoxia tisular, ejercicio intenso, ingesta de etanol, etcétera. Y cuando hay acidosis que no se establecía claramente, intoxicación por metanol, etilenglicol, paraldehídos salicilatos, etc. Esas son las causas más frecuentes. Las causas más frecuentes de alcalosis metabólica son los vómitos, porque pierdes ácido clorhídrico, ¿no es cierto? La aspiración de la sonda nasogástrica, la administración de dosis elevadas o prolongadas de bicarbonato, tratamiento prolongado con diuréticos, administración de dosis elevadas de citratos en una transfusión, etc. Estas son algunas causas de acidosis respiratorias. Obstrucción de la vía respiratoria, es decir, la PCO2, la presión parcial de dióxido de carbono no sale porque está obstruida. Síndrome de apnea del sueño, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras. Y estas serían algunas causas de alcalosis respiratoria. Inhibición del centro respiratorio, drogas como opiáceos, anestésicos, sedantes, oxígenos, que hacen que el paciente respire mucho y entre en alcalosis. Lesiones del sistema nervioso central, trastornos músculos respiratorios, etc. Muy bien, voy a dejar de compartir. ¿Estoy compartiendo? Ya no, ¿ve? ¿O sí? Ahora ya no. Ahora ya no. Bueno, muchachos, he tratado de hacer un resumen bastante interesante. No es fácil hacer un resumen de este tema tan complejo, pero ahí está el resumen. Entonces, yo creo que están grabando estas clases, graben las clases, difundan las clases con sus compañeros. Ya no, doctor. Es importante. Todos los años cambio la clase, así que no hay ningún problema. Pero espero que hayan entendido. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algún comentario, sugerencia, duda? Nada. Bueno, pues estudiantes, conmigo hemos acabado, hemos llevado adelante 7 clases complejas, pero creo que de buena manera. Y creo que, por lo menos espero que el esfuerzo que he hecho en hacerles un resumen de todas estas alteraciones bastante complejas, espero que les haya ayudado. Esta mañana están con el doctor José Gutiérrez y con él termina la parte de nefrología. Cualquier ratito nos vemos, que les vaya muy bien. Buenas tardes, ha sido un gusto darles las clases. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Doctor, gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego.